Bueno, Bueno, pues buenos días, chicos. Vamos a empezar el estudio de ciencia y teosofía. Se habrán dado cuenta que al principio era pues más ciencia que teosofía, ahora ya estamos un poco más empatados y estamos entrando en áreas en donde la teosofía claramente supera a los hallazgos de la ciencia. Entonces, estamos en una zona o en una parte del estudio muy importante, que es la parte de la energía. Vamos a empezar con la invocación de Radha Burnier, si les parece. Ya irá entrando el resto de las... Y que apaguen los micrófonos. Sí, por favor, Chuy, si eres tan amable de apagar los micrófonos, o Isaac. yo lo apago ahorita. Ok. Ya está. Bueno, vamos a empezar con la invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que estamos preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuerzas o fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Es la hermosa meditación y vocación de Radha. Vamos con vehículos de la energía, que en eso nos quedamos. ¿Se acuerdan? Habíamos visto incluso la zona de correspondencias, que era bastante interesante. Vamos a regresar otra vez a explicar este tema. Recordemos entonces que la materia inerte no existe en el universo manifestado. Todo lo que hay vibra, tiene algún punto de vibración, lo cual le da vida. Una vez que la materia es tocada por el espíritu, vibra, y una vez que se le da un sentido o un movimiento, pasa del caos al orden. Entonces hay una especie de danza universal, dice Ari de Geus, que es un gran científico, una vez que el espíritu ha tocado la materia. Bueno, cada vibración que producimos, además, es un skandha, que ya sabemos lo que es eso. Los skandhas están íntimamente unidos a las pinturas de la luz astral. Aquí vámonos con calma para que veamos entonces esta declaración de HPD. Entonces, cada vibración que producimos, ¿cómo? Por lo que hacemos, por lo que decimos, o por lo que pensamos. Entonces, el arte de pensar, el arte de hacer y el arte de decir produce skandhas. Los skandhas, ¿dónde están? Están íntimamente unidos a las pinturas de la luz astral, que es el medio ambiente de las impresiones, y los skandhas o vibraciones relacionadas con el hombre subjetivo u objetivo. Son los vínculos que atraen al ego, que se reencarna, los gérmenes dejados atrás cuando este ego entra en el devachan y que han de ser recogidos otra vez y agotados por una nueva personalidad. Estos son nada más 5 renglones, pero nos están hablando de cosas muy importantes. Entonces, si no estamos educados en el pensar, haremos entonces skandhas que van a ir a la luz astral y que van a vincularse necesariamente a las futuras reencarnaciones. Un cambio mental o un vislumbre de verdad espiritual puede hacer convertir repentinamente a un hombre a la verdad, hasta en la misma hora de su muerte, creando así buenos skandhas para la próxima vida. Los últimos actos o pensamientos del hombre producen un efecto enorme sobre su vida futura, pero aún tendría que sufrir por sus culpas, y esta es la base de la idea del arrepentimiento de la última hora. Pero los efectos kármicos de la vida pasada deben continuar, porque el hombre en su nuevo nacimiento ha de recoger las impresiones vibratorias que ha dejado él en la luz astral. Los skandhas son kármicos y no kármicos. Pueden producir elementales por un Kriya Shakti inconsciente, que también ya sabemos lo que es el Kriya Shakti, en este caso inconsciente, porque el sujeto no es totalmente consciente de lo que está creando. Cada elemental lanzado por el hombre ha de volver a él tarde o temprano, puesto que es su propia vibración, su propia creación. Bueno, estamos acá entonces recordando un poco el tema de la energía, que somos los seres humanos entonces coproductores de aspectos energéticos que tienen de alguna manera formas que van sobre la luz astral y que vuelven a nosotros. Esto es para estudiarlo con mucho cuidado, porque en realidad hay mucha información en esta declaración de la señora Blavatsky. Vamos con más cosas relacionadas con la energía. Todo está ligado, aunque aparentemente esté separado. Entonces, todo está ligado en la parte superior, aparentemente está separado en la parte inferior.
Pero ese aparentemente en la parte inferior, cuando lo vemos con los sentidos físicos, pues no es tan aparente, es como una evidencia de separación. Es decir, cuando nosotros vemos la realidad desde la parte inferior de nuestra estructura, todo está evidentemente separado. Así se ve, así se observa, así se siente. Pero cuando empezamos a ascender a las porciones superiores de la mente, encontramos que en realidad todo está vinculado y unido. Y es como una telaraña, pero es una telaraña que se hace chiquita, es decir, que absorbe todo en el interior y que se expande y extiende y por más separada que esté, sigue vinculando a todas las partes. Estamos en correspondencia, no somos seres aislados. Nuestros principios están emparentados con principios externos de mucha importancia. El hecho de que, de acuerdo a nuestra manera de pensar y actuar, genere un tipo especial de vibración, nos generará correspondencias inevitables. El saber que existen correspondencias entre las cosas múltiples y que no somos ajenas a ellos, nos ayudará a cuidar nuestros pensamientos en el entendido de que pensar de una u otra manera genera un magnetismo o vibración peculiar, que pudiera ser buena o mala, y una vez emitida puede contagiar inadvertidamente a lo externo, a nosotros. Aquí está entonces haciéndose una declaración muy importante. Aquí ya nos pasamos a Leadbeater. Leadbeater entonces está haciendo esta declaración que es muy importante. Y es muy importante porque si sabemos que cada pensamiento va a agregar escandas a la luz astral, entonces deberíamos tener mucho cuidado con las cosas que hemos decidido pensar. Ahora, el pensamiento tiene una fase activa, proactiva, y otra fase receptiva o reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas que pensamos resultan de dónde ponemos los ojos, los oídos, el gusto, el tacto y la sensibilidad. Abrir una televisión, encenderla, es quedar de manera pasiva escuchando lo que alguien decidió poner ahí para que nosotros lo observemos y lo escuchemos. Y normalmente los directores editoriales en esta época que vivimos tratan de poner cosas que llamen mucho la atención, que generen una atención excesiva por parte de los televidentes. Por esta razón tenemos que cuidar mucho las 6 horas anteriores a ir a dormir, a ir a la cama, las cosas que observamos, los pensamientos, no nuestros, pero los pensamientos que escuchamos, para saber entonces cómo reaccionar a ese tipo de pensamientos y tratar de hacer algún acto de malabarismo. Por ejemplo, cuando escuchamos una noticia que es muy desagradable, que es muy oscura, muy primaria, nosotros podemos inmediatamente hacer una división en abanico. La división en abanico es cuál es lo mejor de esa noticia, lo intermedio, y cuál es lo peor de esa noticia. Y si yo decidiera empezar a utilizar pensamientos sobre lo mejor, ¿cómo sería? Etcétera. Ya dio casi una cátedra de esto Gaspar en las charlas que da cuando alguien le comentó un tema sobre la guerra. Y entonces la persona que estaba preguntando pensó que una manera de trabajar mentalmente el asunto de la guerra era de una forma y le dijo a Gaspar, no, si estás en contra de la guerra tienes que ir por la paz, independientemente de las barbaridades que los que la están perpetrando hagan. Y estar por la paz es tratar de incidir sobre la mente de los perpetradores para que vuelvan otra vez al estado de neutralidad y naturalidad que por muy animalizados que estén, tienen. Y entonces eso es ir hacia la paz y eso produce una escanda especial, eso va sobre la luz astral de una manera especial y trata de guardar un equilibrio. Bueno, esta es sobre la primera frase de Leadbeater. Vamos más abajo para poder entrar ya al tema este de la energía. Seguimos con la segunda idea de Leadbeater, que también es muy importante. Dice, es indudable que un hombre puede acumular su magnetismo en un objeto. Esto es muy importante. Todo ser humano puede acumular su magnetismo en los objetos, de tal suerte que su grado especial de vibración irradiará en ese objeto, de igual modo que la luz irradia el sol. Naturalmente, la influencia comunicada puede ser buena o mala dependiendo de la persona que haya magnetizado esos productos, benéfica o dañina, según sea el carácter o el designio del magnetizador. Cada persona tiene su clase especial de vibración mental y astral, y cualquier objeto que haya estado largo tiempo en contacto con esta persona estará saturado de esa vibración y puede a su vez irradiarla y comunicarla a otras personas que lleven dicho objeto o se lo pongan en íntimo contacto consigo. Esa es la razón por la cual en las estupas, en los lugares estos sagrados que tienen los tibetanos,
se guardan reliquias de los monjes que han sido muy desarrollados, y la gente al acercarse a esas reliquias trata de influirse o ser influido por el magnetismo que está en el interior de la parte central de la estupa, a través de la cual la gente en oración da vueltas. Bueno, los seres humanos entonces tenemos diferentes ubicaciones, dependiendo de la manifestación séptuple a la que pertenezcamos. Esto vámonos otra vez con calma porque es importante. Los seres humanos tenemos diferentes ubicaciones. Es decir, no todos estamos en el mismo punto, en el mismo nivel, en el mismo grado de desarrollo. Todo depende de la manifestación séptuple a la que pertenecemos. Somos primariamente parte de lo uno, todos. Secundariamente, somos parte de una unidad dentro del séptuple. Es decir, si somos de lo uno, porque de ahí venimos todos, pero una vez manifestados, entramos entonces en una división séptuple. Terciariamente pertenecemos a una subunidad dentro del séptuple, es decir, en cada nivel de este séptuple también hay 7 divisiones más. Si podemos observarnos en el plano más alto, nos sentiremos hermanados con el todo. Si nos percibimos a partir del terciario, nos encontraremos separados de los otros clústeres, que tienen sus propias correspondencias con diversos elementos que los conforman. ¿Qué quiere decir? Esta zona que está declarando aquí Leadbeater es que todos venimos del uno, pero todos estamos en diferentes niveles de desarrollo. Y estos niveles de desarrollo se dividen en clústeres pequeños, que siempre son 7. Son múltiplos y submúltiplos de 7. Así, al pensar con insistencia en una forma concreta, se emiten ondas etéreas que al herir el cerebro de otra persona, tienden a reproducir en esa persona la misma imagen que el magnetizador ha creado. Pero no es la imagen misma la que se transmite, sino un número de vibraciones que la reproducen. Este proceso tiene mucho parecido a la telegrafía sin hilos, dice Leadbeater. Lo propio ocurre con las impresiones de la naturaleza emocional o pasional. Una persona emite una fuerte oleada de sentimientos de cualquier clase que sea, irradia cierta especie de vibración astral que tiende a reproducir tal estado de sentimiento en otras personas cuando hiere su cuerpo astral. Bueno, estas son algunas partes introductorias para que nosotros podamos ya entrar de facto al tema de la energía. Todas las fuerzas dinámicas tienen como vehículo al éter. Bueno, hay que recordar, hay fuerzas estáticas y dinámicas, que son las cinéticas y las dinámicas. Tienen como vehículo al éter, que es el puente o encargado de transmitirla a la materia propiamente dicha. Es una especie de protoplasma. Si se retira el éter, se retira la fuerza. Es decir, si no hay un protoplasma que inunde todo lo que es la materia, no habrá manera de que esta energía sea transmitida a ella. El éter es agente en sus estados sutiles y agente o instrumento o vehículo en sus estados más débiles. Toda fuerza es vibración etérea. Y ahora vamos con la energía en el cuerpo humano. La energía, ¿cómo se mide la energía? ¿Cómo se mide la vibración? Bueno, son ondas, hay una cresta y un valle, ya saben. En toda onda, entonces hay una porción que supera la línea media, que vamos a poner que es el eje de las X, que sería, por ejemplo, esta de aquí, estamos observando en esta parte. Este es el eje central, entonces empieza una cresta hacia arriba, baja y aparece el valle. Bueno, crestas y valles van haciendo la parte sinoidal de una onda, y la cantidad de ondas que se repiten por una unidad de tiempo nos va a dar frecuencias. Y eso es la forma que tenemos los seres humanos para medir la vibración. Desde el comienzo de lo que constituye la herencia del hombre, desde la aparición primaria de los arquitectos del globo en el que vive, la deidad no revelada fue reconocida y considerada bajo su único aspecto filosófico, el movimiento universal, la vibración del aliento creador en la naturaleza. Vamos a leer otra vez con calma esto, porque tiene mucho contenido. Dice, desde el comienzo, o sea, desde el inicio, desde el comienzo, de lo que constituye la herencia del hombre. Fíjense bien, ¿dónde nos está ubicando HPV? Desde los albores, desde el inicio de lo que constituye la herencia humana, desde la aparición primera de los arquitectos del globo en el que vive el hombre, la deidad no revelada fue reconocida y considerada bajo su único aspecto filosófico. La deidad no revelada fue reconocida, a pesar de no ser revelada, fue reconocida y considerado bajo su único aspecto filosófico.
Y filosofar es tratar de ir más allá de lo que los propios sentidos nos ponen para tratar de construir un sentido de la realidad a la que pertenecemos. El movimiento universal, la vibración del aliento creador de la naturaleza. El ocultismo sintetiza así la existencia una. La deidad es un fuego misterioso vivo. Y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad. Trinidad esta última que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. Aquí está diciendo cosas muy profundas. Está en la tomo 1, página 64. Entonces tenemos aquí una parte tripartita, que sería la luz, después el calor, que es lo que la luz produce, y finalmente la humedad, que ahora lo vamos a analizar con más detalle. Vamos en la evolución de zonas de vibración más densa a zonas de vibración más sutil. En la degradación caminamos en el sentido contrario, es decir, en la evolución subimos nuestro estado vibracional, en la degradación caminamos hacia abajo. Bien. Ejemplo, la famosa oración de San Francisco. Este es todo un tema, la oración de San Francisco, pues tiene todo un formato de creación. Las personas que la divulgaron la pusieron en el conocimiento de todos unos franceses, pero luego esta oración llegó a los Hermanos de la Luz, que es una organización francesa que pertenece a los protestantes, y los protestantes empezaron a hacer un análisis semiótico de similaridades de cada una de estas partes de la oración con lo que fue la enseñanza de San Francisco y concluyeron que las coincidencias eran enormemente altas, por las que ellos llegaron a la conclusión de que esta oración era realmente de San Francisco. No quiere decir que la oración venga del 1224. Lo que quiere decir es que por las interpolaciones y el análisis semiótico parecería que está fuertemente basada en el pensamiento franciscano. Entonces, al final se le conoce como oración de San Francisco, aunque en realidad los co-creadores o los que la dieron a conocer son otros franceses del siglo XIX, me parece. Pero vamos a verla porque es muy interesante. Entonces, el ejemplo de la famosa oración de San Francisco, que hay todo un tema que se puede analizar acá. La invitación es que ustedes investiguen todo lo que es la historia de esta oración, pero lo que sí podemos concluir es que es bellísima. Y aquí está hablando de varias cosas. Está hablando de paz, de amor, de perdón, de unión, de verdad, de fe. Vamos a repetir otra vez. En esta oración se habla de paz, se habla de amor, se habla de perdón, se habla de unión, se habla de verdad, se habla de fe y se habla de esperanza, luz, alegría, etc. Y luego habla también desde dónde y hacia dónde. Y lo que dice esta oración de San Francisco es: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, aquí está la parte polar, ponga yo amor. Es decir, mueva yo el estado vibracional llamado odio, denso, a un estado vibracional mucho más sutil, que es de amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Bueno, probablemente tenga algunas interpolaciones, no hay una correspondencia al 100% con el pensamiento franciscano, pero bueno, así se conoce esta oración. La oración, ahora lo importante es que podamos explicarla a la luz de lo que estamos aquí viendo en los sistemas vibracionales. Que pase yo de la vibración del odio a la vibración del amor, ¿es posible? Claro que es posible. Por muy sinvergüenza que sea una persona y por mucho rato que tenga vibrando en la parte densa, es posible rescatarlo si uno encuentra la palabra apropiada, la forma apropiada, la influencia apropiada en él. Y para hacerlo, bueno, podríamos pasarnos a un montón de cosas que ya trabajan mucho los orientales. Es decir, el oriental, cuando está siendo agredido por una persona, pues trabaja con mucho cuidado respecto al si lo va a recibir o no, lo que está diciendo. Y aquí aparece un dilema que, bueno, ya lo comentamos ayer en la clase de Isaac. El dilema tenía que ver con la parte original del famoso regalo de Buda,
Y bueno, hay que verlo con más profundidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el discípulo, que no entendía el tema del regalo, le pregunta a Buda de ese tema, de la lección que había dado en relación a cuando una persona está junto a otra que nos está insultando? Y entonces el Buda le dice, bueno, si yo te regalo un caballo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el caballo? Y el discípulo, con esa reflexión, dice, pues es todavía de usted, porque no lo he aceptado, por supuesto. Dice, lo mismo pasa con un insulto. Si yo te regalo un insulto y tú no lo aceptas, entonces ¿de quién es el insulto? Pues del que está insultando, porque la otra persona no lo ha logrado recibir. Pero vamos con un poco de más profundidad. Cuando un ser humano tiene más desarrollo, puede en un momento determinado dejar como en stand-by el insulto, es decir, no absorberlo, pero puede decidir el estado vibracional desde el cual va a contestar al ofensor. Y de esa manera se transmuta todo esto. Por eso, donde haya yo odio, ponga yo amor. Esto puede ser una persona que me odie o dos personas en donde una odia a una tercera persona. Entonces pueda yo llegar a abrir el corazón de las personas y hacerlos vibrar en una tesitura mejor, pero para que eso pase yo tengo que estar vibrando en esa tesitura mayor. Y para que una persona no me afecte en mi estado vibracional, pues cuando me trae un regalo denso, pues lo mismo. Lo que tengo que hacer entonces es galvanizarme. Leadbeater en uno de sus libros, y es muy interesante, dice, bueno, ¿y cómo podemos nosotros librarnos un poco de los ataques que ocurren en la noche de estas mentes que tratan de parasitarnos o de afectarnos, y de noche o de día? Y él dice, pues muy sencillo, le podemos pedir a nuestro huevo áureo que se galvanice. Y una vez galvanizado, que evite que las vibraciones densas puedan entrar en la estructura interior nuestra, y de esa manera evitar que estén parasitadas. Es decir, hay formas a través de las cuales nosotros podemos protegernos de estas energías que pretenden subyugarnos, atacarnos, mancillarnos, mancharnos o lo que fuera. Entonces, de todo esto estamos hablando acá. Entonces, la música en general es una vibración armónica. Aquí estábamos con el circuito de la mente y con las fases de la creación del Mahat. Tenemos entonces aquí pues lo que es del Mahat, luego viene la Samkara, que se ya lo habíamos visto, y el tercero el pensador, que así se les llama. Y del pensador vienen las dos riendas de la mente hacia abajo, que se va dividiendo hacia arriba. Aquí tenemos vibraciones muy densas, arriba tenemos vibraciones sutiles hasta llegar a toda la parte búdica, con lo cual tenemos ya la extensión completa de lo que es la mente. Y en esta mente hay una gran posibilidad siempre, que es la transmutación energética. Y la transmutación energética es pasar de vibraciones muy densas a vibraciones más sutiles. Entonces, de eso se trata la transmutación, si es que decidimos hacerlo. Si no decidimos hacer una transmutación, bueno, pues simplemente reaccionamos de manera equilibrada. El problema del ojo por ojo, la ley del talión, es muy compleja porque esta ley lo que hace es que en un estado vibracional que nos ataca, tenemos nosotros el derecho de devolver la falta que se nos ha propinado a través de del mismo tipo vibracional. Cuando Giovanni Papini escribe el libro negro, pues la gente le critica mucho. Él lo estaba dando la clase en Roma, y en esta clase en Roma, pues los alumnos le critican, le dicen, oiga, don Giovanni, pero ¿cómo dice usted que la ley del talión es el inicio de las leyes civilizadas? Si es esto de ojo por ojo y diente por diente. Dice, bueno, pues muy sencillo. Dice, en la historia del hombre, la forma en la que el hombre acepta una conducta agresiva, la manera en la que la acomoda en su interior, algo pasa en esta zona. Es decir, cuando yo soy insultado y alguien que vibra, vamos a poner en 14 ciclos por segundo, denso, me toca y me provoca y me obliga a vibrar en 14 ciclos, hace que yo practique una defensa de lo que me pasa en una situación no siempre similar. Y entonces lo que dice Giovanni Papini es, si una señora me da una patada o un señor me pega y me da una patada, yo a la hora de empezar a trabajar interiormente la patada que recibir, le devuelvo la patada y le pico un ojo, es decir, siempre devolvemos un poco más. Y el otro dice, patada y ojo, y me piquete de ojo, pues entonces yo te devuelvo patada, piquete de ojo, empujón y bofetada. Sí. Y el otro, entonces dice, siempre van increciendo las devoluciones. Y como van increciendo, algo pasa en el interior de la mente que lo que hace es exagerar el efecto de las faltas para así garantizar y justificar que la devolución
que se hace al agresor siempre sea mayor que lo que el agresor nos ha tocado. Y entonces explica Giovanni Papini, por eso la ley del talión por lo menos garantiza que vamos a quitar ese plus, ese extra, y que solo vamos a devolver la parte en la cual hemos sido afectados. Y él mismo dice en esta obra, dice, bueno, y conforme va creciendo y desarrollándose el ser humano, llegará el momento en donde la persona ya no necesita que se le devuelva al ofensor la misma dosis de la falta, sino que puede disminuirla. Es decir, el derecho que tiene, el derecho a ser devuelto en relación a lo que se le está pidiendo, ahora disminuye. Con lo cual ya estamos hablando de vibraciones en la parte superior. Muy interesante la obra esta y tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando. Regresando a la oración de San Francisco, bueno, pues entonces la parte como más relevante quizá de este tipo de estudio es que es posible transmutar. Es posible transmutar. Y no nada más es posible transmutar, sino que eso, como teósofos, está una obligación que podamos bucear un poco en estas posibilidades. Bueno, esa es la famosa oración de San Francisco. Ahora la energía de los chakras. Vamos con la energía de los famosos chakras. Y para eso pues vamos a entrar otra vez en Red Peter. Cuando un hombre comienza a agudizar, dice Charles Bitter, agudizar sus sentidos. Cuando un hombre comienza a agudizar sus sentidos, es decir, está en proceso de desarrollo, de modo que pueda percibir algo más de lo que los otros perciben, porque está vinculado a un proceso de desarrollo interior, se despliega ante él un nuevo y fascinador mundo, es decir, aparecen cosas. Y los chakras son de las primeras cosas de dicho mundo que le llaman la atención. Se le presentan a las gentes bajo un nuevo aspecto y descubre en las personas mucho de lo que antes estaba oculto a su vista. Y por lo tanto es capaz de comprender, apreciar y en caso necesario auxiliar al prójimo mucho mejor de lo que antes le era posible. Bueno, está hablando de que el desarrollo interior trae como producto el hecho de que se amplifique los aspectos perceptuales y por lo tanto surgen muchas. Bueno, los pensamientos y emociones de las gentes se manifiestan a sus ojos con toda claridad de forma y color, y el grado de su evolución y las condiciones de su salud son para él notorios, en vez de conjeturados. El brillante colorido y el rápido e incesante movimiento de los chakras colocan a las gentes bajo la inmediata observación del investigador, quien naturalmente desea conocer qué son y qué significan. El objeto de este libro, el libro de los chakras que él escribió, es dilucidar dicho punto y dar a quienes aún no han intentado reducir sus latentes facultades una idea de esta pequeña parte de lo que ven y en la medida que les sea posible que comprendan los más dichosos, que les es posible comprender sus más dichosos hermanos. Bueno, Charles Bitter en su obra de los chakras. Esta es la obra, este es el libro de Charles Bitter. Es una de tantas tapas que hay de este libro porque tiene varias reimpresiones. Y vamos a ver lo que dice este libro. Vamos a hablar de energía a través de los chakras. Muchos escritos sobre los chakras, dice el escrito, pero todo ello está en sánscrito o en alguno o en varios de esos idiomas vernáculos de la India. Y hasta muy recientemente no se había publicado nada sobre ellos en inglés. Estamos hablando de la época de Levi. Los mencioné hace el año 1910, es decir, hace 110 años, en La vida interna, su libro, y desde entonces ha aparecido la magnífica obra de The Serpent Power de Sir John Gottfried, que se han traducido algunos de los tratados indos. En The Serpent Power se reproducen los dibujos simbólicos que de los chakras usan los yogis indos, pero en cuanto se me alcanza, las ilustraciones que extornan esta monografía son el primer intento para representar los chakras tal como efectivamente aparecen ante los ojos de quienes los puedan ver. Bueno, pues él lo primero que hace es ver los libros, como hacía Blavatsky, que están más cercanos a hacer una descripción mucho más veraz respecto a lo que tratan de expresar, y entonces habla bien de esta primera obra de este John Guthrie. A la verdad, me movió principalmente escribir esta monografía, el deseo de mostrar a los hermosísimos dibujos trazados por mi amigo, el reverendo Edward Warner, a quien manifiesto lo muchísimo que le debo por el tiempo y el trabajo empleados en esta tarea. También he de agradecerle a mi infatigable colaborador, el profesor Ernest Wood, la compilación y cotejo de los valiosos informes con respecto a las opiniones dominantes de la India sobre nuestro continente en el capítulo 5. Bueno, así empieza más o menos la obra de Charles Bitter. Supongo que estará en castellano la obra. Bueno, es muy, yo creo que muy recomendable echarle un ojo y estudiarla en las logias.
La palabra chakra es sánscrita y significa rueda. También se usa en varias acepciones figuradas, incidentales y por extensión, como en inglés y en español. De la propia suerte que hablamos de la rueda es el destino o de la fortuna, así también los budistas hablan de la rueda de la vida y de la muerte. Designan con el nombre de Dhamma, Chakkapavatana, Sutta, el primer sermón que el señor Buda predicó en su doctrina, nombre que el profesor Rhys Davis traduce poéticamente por la puesta en marcha de las ruedas de la regia carroza del reino de la justicia. Bueno, para darle entonces una traducción poética de qué eso significa, así es como Davis lo explica, que es como el origen, el arranque, la puesta en marcha, parecido a lo que ya nos había comentado Blavatsky en la primera frase, de las ruedas de la regia carroza del reino de la justicia. Ese es el exacto significado de la expresión para el budista devoto, aunque la traducción de las palabras en sentido recto es el giro de la rueda de la ley. El uso en la acepción figurada de la palabra chakra, de que tratamos en este momento, se refiere a una serie de vórtices, semejantes a las ruedas que existen en la superficie del doble etéreo del hombre. Y aquí aparecen pues, algunas de los aspectos del sentido de cada una de estos vórtices y lo que producen en el sujeto una vez que lo recibe. Bueno, no es exactamente así como lo vamos a ver, pero es una buena aproximación. Vamos ahora con el doble etérico para ver dónde ocurre este tema. Desde luego que los fisiólogos han limitado su atención a la parte del cuerpo físico bastante densa, para que la vean los ojos, y la mayor parte de ellos desconocen probablemente la existencia de aquel grado de materia todavía física, aunque invisible, a la que la teosofía llamamos etérea. Entonces aquí en esta primera parte, Charles Ditter nos está diciendo, bueno, si usted es fisiólogo, pues está usted frito, porque ahí solamente se habla del cuerpo físico. Pero si usted abre un poquito más su corazón, pues sabrá que también hay partes que también tienen materia, pero una materia que no es perceptible físicamente. Es exactamente lo que está diciendo como para introducir ya el corpus de la obra, dicen. Entonces, desde luego que los fisiólogos, los médicos que estudian fisiología, han limitado la atención a la parte del cuerpo físico, bastante densa, todo lo que pueda verse con los ojos. Y la mayor parte de ellos desconoce probablemente la existencia de aquel grado de materia todavía física, aunque invisible, la que la teosofía llamamos etérea. Esta parte invisible del cuerpo físico es de suma importancia para nosotros, porque es el vehículo por el cual fluyen las corrientes vitales que mantienen vivo al otro cuerpo, al que los fisiólogos ven, que es el cuerpo físico. Y sirve de puente para transferir las ondulaciones del pensamiento y la emoción desde el cuerpo astral al cuerpo físico denso. Sin tal puente intermedio no podría el ego utilizar las células del cerebro. Se necesita necesariamente de este puente. El clarividente lo ve como una distinta masa de neblina gris violeta débilmente luminosa que interpenetra la parte densa del cuerpo físico y se extiende un poco más allá de esto. Y aquí vamos a tratar de imaginar lo que él nos dice. Que él era clarividente y un clarividente muy fino. Lo ve, lo observa, lo percibe como una distinta masa, es decir, está viendo dos masas. Hay una masa, la masa astral, de una neblina gris violeta. El color recordemos que el color del doble etérico es violeta, débilmente luminosa que interpenetra la parte densa del cuerpo físico y de hecho, una vez penetrado, se extiende un poco más allá de este. Así es como lo ve el clarividente. La vida del cuerpo físico cambia incesantemente y para vivir necesita continua alimentación de 3 distintas fuentes. Ha de tener manjares para la digestión, aire para la respiración y 3 modalidades de vitalidad para la asimilación. Vamos a ver con calma esto. Ha de tener entonces cosas para la digestión, aire para la respiración y 3 modalidades de vitalidad para la asimilación. Entonces tenemos digestión, tenemos respiración y tenemos asimilación. Esta vitalidad es esencialmente una fuerza, pero cuando está revestida de materia, nos parece como si fuera un elemento químico sumamente refinado. Existe dicha fuerza o energía en todos los planos, aunque por lo pronto y para que el objeto que nos ocupa, solo hemos de considerar su manifestación y expresión en el plano físico. Entonces lo que está diciendo es que esta vitalidad recorre todo el cuerpo, sin embargo se va a detener específicamente al cuerpo físico para explicar. Para mejor comprensión de todo esto conviene conocer algún tanto la constitución y ordenamiento de la parte etérea de nuestro cuerpo físico.
He tratado hace muchos años, dice, de este asunto de diversas obras, y el comandante Powell, que ya se puede hacer, que ha coleccionado recientemente todo cuanto hasta ahora se ha escrito sobre el particular, y lo ha publicado en su libro de Etheric Double, que es un muy buen libro. El libro del doble etérico de Powell es enormemente profundo y da un montón de claves, y además se supone que Powell de alguna manera fue inspirado o ayudado para esta obra por Charles Lindbergh. Bueno, este es entonces el tema de Powell. La invitación también es que revisen esa obra porque esa obra es muy buena, tiene muchas claves que normalmente no se encuentran para poder entender lo que es el doble etérico. Vamos ahora con los centros. Los chakras, que ya ven, son vórtices o centros de fuerza, son puntos de conexión o enlace, por los cuales fluye la energía de uno a otro vehículo o cuerpo del hombre. Quien quiera que posea un ligero grado de clarividencia los puede ver fácilmente en el doble etérico, en cuya superficie aparecen en forma de depresiones semejantes a platillos o vórtices, y cuando ya del todo desenvueltos semejan círculos de unos 5 centímetros de diámetro que brillan mortecinamente en el hombre vulgar, pero que al excitarse vívidamente aumentan de tamaño y se les ve como refulgentes o bruscantes torbellinos a manera de diminutos soles. Bueno, aquí hay que ver esto otra vez con mucho cuidado. Entonces, en el hombre vulgar, los pensamientos densos son unos círculos, que dice aquí que son de 5 centímetros de diámetro, o sea, muy pequeños, y que tienen colores muy pálidos, o sea, muy poco, con poca vitalidad. Pero cuando empiezan a desenvolverse, de acuerdo al tipo de pensamientos o lecturas que hagamos, se dejan círculos mucho más grandes, que se convierten en refulgentes a manera de diminutos soles. O sea, aquí nos está diciendo que hay dos maneras de ver lo que cada ser humano tiene o está produciendo en relación a estos círculos en función de las cosas que el ser humano esté produciendo a través de sus pensamientos. A veces hablamos de estos centros cual si toscamente se correspondieran con determinados órganos físicos, pero en realidad están en la superficie del doble etéreo, que se proyecta ligeramente más allá del cuerpo denso. Ojo, están en la superficie del doble etérico a través de una serie de conductos que sabemos hoy que son nadis, son miles, y que se proyectan ligeramente más allá del cuerpo denso. Si miramos en derechura hacia abajo, la corola de una convulvácea, tendremos una idea del aspecto general del chakra. El peciolo de la flor arranca de un punto del pedúnculo, de suerte que según otro símil, semejaría la espina dorsal de un tallo céntrico, del que del trecho en trecho brotan las flores con sus corolas en la superficie del cuerpo etéreo. A ver, este es como el ejemplo que trata él de hacer para poder entender un poco lo que es el cuerpo etéreo. Bueno, entonces vamos a leerlo otra vez. Dice, el peciolo de la flor arranca de un punto del pedúnculo, de suerte que según otro símil, semejará la espina dorsal de un tallo céntrico, del que de hecho trecho brotan las flores con sus corolas en la superficie del cuerpo etérico. La figura 1, bueno, aquí no vienen todas, esta es la figura 1, la que estamos viendo acá, representan los 7 centros que tratamos, y la tabla 1 da sus nombres en sánscrito y en español. Todas las ruedas giran incesantemente y por el cubo o boca abierta de cada una de ellas fluye de continuo la energía del mundo superior, la manifestación de la corriente vital demandante del segundo aspecto del globo solar, a la que llamamos energía primaria, de naturaleza séptuple, todas cuyas modalidades actúan en cada chakra, aunque con particular predominio una de ellas según el chakra. Sin este influjo de energía no existiría el cuerpo físico. Y aquí nos pone entonces los ejemplos de los chakras que van en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta llegar al 7. Desde el punto de vista vibracional, bueno, el 1, como sabemos, son los chakras que están más abajo, y el 7 tenemos aquí el chakra de la corona. Entonces, de mayor sofisticación a menor sofisticación, de mayor evolución a menor evolución, de mayor desarrollo a menor desarrollo. Entonces, es una especie de línea, otra vez como si fuera la mente, en donde tenemos diferentes estados vibracionales en términos de la sutileza de la propia vibración. Entonces, es más o menos lo que nos está diciendo, además, con una descripción muy bonita respecto a lo que son las flores, para poder entender entonces el grado de sofisticación que puede tener el que nosotros podamos ver eso, pero sobre todo advertir que hay diferencias en los chakras.
Hay diferencias en el tono vibracional, hay diferencias en la luz, hay diferencias en el grado de evolución y también en la equidisposición que tienen dentro de un cuerpo físico, como si fuera entonces toda una especie troncal en donde la energía entra, intercompenetra, sube y baja, etc. Bueno, todas estas ruedas entonces girarán incesantemente con el tubo de la boca abierta de cada una de ellas. Fluye un continuo de energía al mundo superior. Vamos a ver esto otra vez con calma. Dice, todas estas ruedas, las que vimos acá, giran incesantemente en cualquiera y por el cubo o boca abierta de cada una de ellas fluye o fluirá un continuo la energía del mundo superior. La manifestación de la corriente vital dimanante del segundo aspecto del logo solar, a la que llamamos energía primaria. Perdón, de naturaleza séptuple, todas cuyas modalidades actuarán en cada chakra, aunque en particular predominio de una de ellas según el chakra. Sin este influjo de energía no existiría el cuerpo físico. Bueno, está tratando de explicarnos hasta donde es razonablemente posible, para entenderlo, lo que él observa como clarividente y lo que sabe como teósofo. Y haciendo una síntesis nos da entonces esta prosa para poderla entender. Bueno, vamos con más de todo esto. La forma de los vórtices. La divina energía que desde el exterior se derrama en cada centro determina en la superficie del cuerpo etéreo y en ángulo recto con su propia dirección energías secundarias de circular movimiento ondulatorio, de propia suerte que una barra imanada introducida en un carrete de inducción provoca una corriente eléctrica que fluye alrededor del carrete en ángulo recto con la dirección del imán. Vamos a leerlo otra vez con calma para tratar de entender. La energía divina, que le pone la divina energía, que desde el exterior se derrama en cada centro de estos, determinará en la superficie del cuerpo etéreo, y en ángulo recto con su propia dirección, energías secundarias. Aquí viene una clave muy importante. Entonces, la divina energía, que desde el exterior se derrama en cada centro, determinará en la superficie del cuerpo etéreo y en ángulo recto con su propia dirección, energías secundarias, en circular movimiento y ondulatorio. Es decir, de la energía primaria se deriva una energía secundaria. De propia suerte que la barra emanada introducida en el carrete de inducción provocará una corriente eléctrica que fluirá alrededor del carrete en ángulo recto en dirección al imán. Una vez que entra en el vórtice la energía primaria, vuelve a irradiar de sí misma en ángulos rectos, pero en líneas rectas, como si el centro del vórtice fuese un tubo de una rueda y las radiaciones de la primaria energía, sus radios, los cuales enlazan a guisa de corchetes el doble etéreo con el cuerpo astral. Entonces tenemos el doble etéreo y el cuerpo astral, el número de radios difieren en cada uno de los centros y determina el número de ondas o pétalos que respectivamente exhiben. Por eso los libros orientales suelen comparar poéticamente los chakras con flores. Vamos a recordarlo acá. Entonces tenemos el punto central del vórtice, el flujo de la energía en todas direcciones que van desde las zonas más densas o menos desarrolladas hasta, veamos aquí, el chakra de la corona, la cantidad de radios y por lo tanto de rayos que salen de ahí. Bueno, entonces, una vez que entra en el vórtice la energía primaria, vuelve a irradiar de sí misma los ángulos rectos, que son los que explicamos ya en la hoja anterior. Cada una de las energías secundarias que fluyen alrededor de la depresión semejante a un platillo tiene su peculiar longitud de onda, es decir, su propio estado vibracional. Entonces, viene la energía divina sale de este punto central, se divide en radios que van hacia este círculo, que además son radios de un círculo giratorio, y aquí tenemos esta energía que ya fluye ahí, se convierte en una energía secundaria, y esta energía secundaria, entonces cada una de esas energías tiene una peculiar longitud de onda y una luz de determinado color. Pero en vez de moverse en línea recta como la luz, se mueven en ondas, es decir, no se mueve de manera directa, sino se mueve de manera circular. Relativamente amplias, de diverso tamaño, cada una de las cuales es múltiplo de las menores ondulaciones que traen. El número de ondulaciones está determinado por el de los radios de la rueda, y la energía secundaria ondula por debajo y por encima de las radiaciones de la energía primaria, a la manera de una labor de cestería que pudiera entretejerse alrededor de los radios de una rueda de carruaje. Las longitudes de onda son infinitesimales y probablemente cada ondulación las contiene a millares. Según fluyen las energías alrededor del vórtice, las diferentes clases de ondulaciones se entrecruzan y entremezclan unas otras en una labor de cestería y producen una forma semejante a lo que sería una corola convulvácea que ya anteriormente me he referido, sea otra forma. Sin embargo, todavía se parecen más a los chakras, a una salserilla de ondulado cristal indicente como las que se fabrican en Venecia. Todas estas ondulaciones o pétalos tienen el trastornado trémulo y brillo de la concha
aunque generalmente cada una de ellas ostenta su predominante color, según denotan las ilustraciones. Este nacarino aspecto argéntico suele estar comparado con los tratados sánscritos con el rielar de la luna y de la superficie de las aguas del mar. Bueno, aquí nos está explicando entonces lo que él ve y lo que él sabe. Y entonces nos lleva a esta tabla que ya nos había hecho referencia también. Tenemos el nombre en español, el nombre en sánscrito, cómo se llama, y la situación, o sea, dónde se encuentra cada una de ellas. Bueno, lo que hemos avanzado hasta ahora, entonces son círculos que puede ver el clarividente, que tienen más o menos 5 centímetros, que pueden ser muy opacos y que están en un estado vibracional muy bajo y que pueden ser muy brillantes y que parecen casi como soles completos si se trata entonces de personas que están utilizando pensamientos muy sofisticados. También nos está diciendo que según el grado de avance o de ascenso que pueden tener cada uno de estos centros, en la medida en la que se alejan del chakra de la corona son menos desarrollados y tienen que ver con la cantidad de radios que salen del punto central y que llega al punto central, por así decirlo, la energía divina, y una vez que toca o que llega en este vórtice central, cuando se desparrama en forma de radios, ya es una energía secundaria, un poco más degradada. Y esta energía secundaria que hace girar, que además gira de manera circular, que no es totalmente recta, aunque se esté hablando de radios, y ahora estamos en el tema de cómo se llama cada uno de ellos. Tenemos entonces aquí los nombres de los chakras, el chakra raíz o básico, que se llama Muladhara, el de más abajo, que tiene solamente 4 radios. Luego tenemos el chakra del vaso, que no tiene nombre en sánscrito, el chakra del ombligo, que se llama Manipura. Luego tenemos el chakra del corazón, cada uno de las equivalencias de los nombres aparecen en este cuadro, hasta llegar al chakra coronario y hasta arriba, el de la corona. Y aquí vienen las localizaciones y ubicaciones de dónde están, tanto los nombres sánscritos como la ubicación. Sobre el corazón, sobre la fuente de la garganta, el entrecejo, etc. Bueno, ya lo sabemos, simplemente él lo está corroborando en relación a lo que ve con su capacidad clarividente y lo que existe de manera teórica para poder ubicar lo que el clarividente está percibiendo. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para entender un poco lo que Leadbeater nos está diciendo. Recordemos que HPB fue un amanuense de grandes maestros, de grandes adeptos iniciados, de maestros de sabiduría, y que ellos conocen de viva voz esto. Entonces lo traducen en lenguaje occidental para que HPB, para que poder como describir lo que ahí se está viendo y que la gente que lo escucha pueda, a través de esta descripción, entenderlo. Entonces, Leadbeater es un encarnado con mucho desarrollo, que además es clarividente, y desde una fase horizontal también nos explica lo que él ve de manera clarividente. Por lo tanto, sí puede haber alguna diferencia en la profundidad de la explicación de lo que viene de un maestro que está más ascendido a lo que viene de un clarividente muy desarrollado y muy respetable, que es Charles Leadbeater. Entonces vamos a tratar de ubicarnos en estos dos ejes de comprensión para saber la enorme importancia que tiene que un clarividente con conocimiento teosófico haga un esfuerzo para explicar lo que está observando, y además que eso que está observando él sabe que tiene un sentido, que tiene una fuente, que tiene un origen, que tiene un destino, porque sabe toda la teoría teosófica que él ya había vivido a lo largo de todo el trabajo que HPB hizo para brindarnos esta maravillosa información. Bueno, entonces tenemos esta zona que es muy compleja, porque está hablando de flores y de cosas de manera muy alegórica, y que necesitaríamos saberlas y verlas simplemente para entenderlas. Y esto ya daría para una conferencia completa, es decir, poner cuáles son las flores y por qué se utilizan los ejemplos de flores y cómo brotan, por así decirlo, a través de la energía necesaria para que nosotros podamos imaginar estos círculos dando vueltas de manera incesante. Bueno, esto es entonces un poco para poder entender la profundidad que tiene esta obra. Bueno, los chakras se dividen naturalmente en 3 grupos: inferiores, medios y superiores. Pueden denominarse respectivamente los fisiológicos, lo personal y lo espiritual, de acuerdo a la parte fisiológica que cada uno de los chakras tiene. Los chakras primero y segundo tienen pocos radios o pétalos, hablando a través de las flores, y su función es transferir al cuerpo 2 fuerzas procedentes del plano físico. Una de ellas es el fuego serpentino de la tierra y la otra la vitalidad del sol. Entonces, vamos a repetir otra vez. Los chakras se dividen naturalmente, fisiológicamente hablando, en 3 grupos: inferior, medio y superior. Pueden denominarse respectivamente fisiológico, espiritual, personal y espiritual. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa también para entrar en una pequeña discusión o un pequeño análisis.
Fritjof Capra, que sabemos que es un autor que ha hecho libros muy interesantes, un físico muy reconocido, tiene una academia en Austria, es un autor austriaco, hizo un libro pues, muy famoso que se llama The Turning Point. Y en este libro tiene capítulos muy complejos como Newtonian Psychology, es decir, la parte está emparentando a Freud con Newton y algunas otras cosas por el estilo. Pero este autor comenta dentro de muchas de bueno, tiene The Tao of Physics, que es su libro quizá más conocido, y en la actualidad es una persona de unos 70 y pico de años que todavía sigue dando conferencias por todo el mundo. En el Congreso Mundial de Homeopatía de hace 3 o 4 años fue él, antes de la pandemia, y dio una charla, y en la charla pues habla de lo mucho que sabe de estos temas asociados a la actividad que tiene la homeopatía desde el punto de vista curativo. Y ahí pues tuve la oportunidad de conocerlo y pues, hablar un ratito con él, yo no le conocía, y regalarle uno de los libros que tengo escrito con Isaac en inglés, y bueno, ya finalmente lo conocí porque lo admiro mucho. Bueno, pues este hombre, para tratar de desmitificar la clusterización, es decir, la subdivisión que los seres humanos hacemos para entender las cosas, las hacemos siempre con las coordenadas del cuerpo físico, pero en uno de sus libros, Fritjof Capra dice, a ver, nosotros tenemos áreas de mayor densidad atómica y menor densidad atómica que en el plano de manifestación física se comportan de maneras diferentes. Y entonces, cuando vemos un hielo, es lo mismo, es agua, pero con mayor densidad y por lo tanto tiene un comportamiento sólido. Cuando vemos el agua, pues entonces es lo mismo, es agua, pero ahora está en otro tipo de conformación y luego tenemos el gas, en donde la densidad, por así decirlo, es menor. Entonces, entre mayor y menor densidad tenemos un solo hilo, es menos denso, más denso desde el punto de vista atómico. Y eso tiene una correspondencia fisiológica o funcional en el mundo físico. Por lo tanto, vemos una mesa como sólida, vemos el aire, lo vemos como... Pero es lo mismo. Lo único que tenemos son diferentes proporciones de densidad atómica. Entonces, nosotros hemos llamado a lo que es lo mismo como si fueran cosas diferentes en función de cómo se nos presentan en el mundo físico. Bueno, y aquí estamos viendo eso, dice, los chakras se dividen, para su explicación, pero no se dividen, se dividen solo para su explicación. En 3 grupos, el inferior, medio y superior. Y pueden bautizarse cada uno de los grupos como uno fisiológico, porque va a los temas fisiológicos, otro personal y otro espiritual. Los chakras primero y segundo tienen pocos radios o pétalos, son los demás hasta abajo. Su función es transferir al cuerpo 2 fuerzas procedentes del plano físico. Una de ellas es el fuego serpentino de la tierra, y ahí viene la primera fuerza, y la otra es la vitalidad del sol. Los centros tercero, cuarto y quinto que constituyen el grupo medio están relacionados con las fuerzas que por medio de la personalidad recibe el ego. El tercer centro las transfiere a través de la parte inferior del cuerpo astral, el cuarto por medio de la parte superior de este mismo cuerpo y el quinto por el cuerpo mental. Todos estos centros alimentan determinados ganglios nerviosos del cuerpo denso. Los centros sexto y séptimo, independientes de los demás, están respectivamente relacionados con el cuerpo pituitario y la glándula pineal, y solamente se ponen en acción cuando el hombre alcanza cierto grado de desarrollo espiritual. Bueno, otra vez aquí tenemos una explicación muy profunda, muy interesante para poderla entender. Es decir, nosotros tenemos, aunque no activadas, todo. Lo que tenemos que hacer es a través de la propia evolución y el desarrollo interior, irlo activando paulatinamente. Y si lo activamos, estaremos completos, porque estarán todos los 7 centros funcionando a tope. Pero bueno, en el formato evolutivo que tenemos, no utilizamos todo, sobre todo los 2 últimos, la parte pituitaria y la parte pineal, que tiene que ver, como ya se ha repetido tantas veces, con algunos aspectos del propio desarrollo que el Leadbeater sí tenía activado. Bueno, esto es muy interesante para poderlo estudiar igual en las logias. He oído decir que cada pétalo de los chakras representa una cualidad moral cuya actualización pone al chakra en actividad. Ojo, he oído decir, dice él, que cada pétalo de los chakras, que recuerden que los puso como símiles de flores, representa una cualidad moral cuya actualización, o sea, cuya puesta en marcha, cuya aplicación, pone a ese chakra en actividad. Por ejemplo, según los Upanishads, los pétalos del chakra cardíaco representan devoción, pereza, cólera, claridad y otras cualidades análogas. Es decir, vamos a repetir, el chakra cardíaco representa devoción, pereza, cólera, claridad y otras cualidades análogas.
Por mi parte, no he observado todavía nada que compruebe esta afirmación, dice él, y no se comprende fácilmente cómo puede ser así, porque los pétalos resultan de la acción de ciertas fuerzas notoriamente distinguibles y en cada chakra están no activas, según se hayan o no actualizado dichas fuerzas. De suerte que el desenvolvimiento de los pétalos no tiene más directa relación con la moralidad del individuo, de la que pueda tener el robustecimiento del vicio. He observado personas de no muy alta moralidad en quienes algunos chakras estaban plenamente activos, mientras que otras personas sumamente espirituales y de nobilísima conducta los tenían escasamente vitalizados. Por lo que me parece que no hay una necesaria conexión entre ambos desenvolvimientos. Y esto es como muy interesante y muy importante, por supuesto. Él es un perceptor de personas que supuestamente son sumamente espirituales en lo que una persona externa puede observar del otro. Y luego esta persona, observamos otro que a lo mejor es demasiado pulpígeno y ha hecho cosas y barbaridades en donde esto puede tener más activado. Bueno, aquí hay un misterio en relación a que esto no es tan fácil de determinar. Sin embargo, se observan ciertos fenómenos en que bien pudiera apoyarse tan extraña idea. Aunque la semejanza con los pétalos está determinada por las mismas fuerzas que giran alrededor del centro, alternativamente por encima y por debajo de los radios difieren estos en carácter, porque la fuerza o energía que influente se subdivide en sus partes o cualidades componentes. Y por lo tanto, cada radio emite una influencia peculiar, siquiera débil, que afecta a la energía secundaria, que de por él pasa y altera según tanto llegue a su matriz. Varios de estos matices pueden denotar una modalidad de la energía favorable al desenvolvimiento de una cualidad moral, y luego de fortalecida esta cualidad, son más intensas las correspondientes vibraciones. En consecuencia, la tenuidad o resiedumbre de la matriz denotará la posesión en mayor o menor grado de la respectiva cualidad. Bueno, lo que está diciendo entonces es que hay una manera también para el clarividente de ver si estas cualidades se están trabajando, se están desarrollando y pasan de lo tenue a lo muy brillante, y una vez pasado lo más brillante se estabilizan y se estandarizan con un promedio en donde la persona entonces ya actúa con una enorme brillantez. Bueno, seguimos con esta obra compleja. El chakra fundamental. Bueno, el primer centro, el radio o fundamental, está situado en la base del espinazo. Recibe una energía primaria que emite 4 radios y por lo tanto dispone sus ondulaciones de modo que parezca dividida en cuadrantes alternativamente rojos y anaranjados con oquedades entre ellos. De lo que resulta como si estuviesen señalados con el signo de la cruz, y por ello se suele emplear la cruz como símbolo de este centro. Una cruz a veces flamígera para indicar el fuego serpentino residente en este chakra. Vamos a recordar rápido, es este de acá, vean ustedes, este. Es el primer chakra, que es el famoso Muladhara. Entonces aparece una pequeña cruz con 4 cuadrantes, es de lo que está comentando acá este hombre. Entonces, vamos a repetir, el chakra fundamental es el primer centro o rádico fundamental situado en la base del espinazo. Recibe una energía primaria, y ya habíamos visto que la energía primaria es la energía pura, que emite 4 radios que se convierten en energía secundaria y por lo tanto dispone sus ondulaciones de manera que parezcan divididas en 4, alternativamente con colores determinados que son rojos y anaranjados con oquedades entre ellos. De lo que resulta como si estuviesen señalados en el signo de la cruz, y por ello suele emplear la cruz como símbolo de este centro. Una cruz a veces flamígera para indicar que parte de esta cruz también viene de estas 2 canales, y uno es el fuego serpentino del que ya habíamos hablado. Cuando se actúa vigorosamente, es de ígneo color rojo y anaranjado, en íntima correspondencia con el tipo de vitalidad que le transfiere el chakra esplénico. En efecto, observamos en cada chakra análogo correspondencia con el color de su vitalidad. Ahora vamos con el siguiente chakra, que es el esplénico. El segundo chakra está situado en el vaso. Su función es especializar, subdividir y difundir la vitalidad diamante del sol. Diamanante del sol. Esta vitalidad surge del chakra esplénico subdividida en 7 modalidades, 6 de ellas correspondientes a los 6 radios del chakra, y la séptima queda concentrada en el cubo de la rueda. Por lo tanto, tiene este chakra 6 pétalos u ondulaciones de diversos colores y es muy radiante, pues refulge como un sol. En cada una de estas 6 divisiones de la rueda predomina el color de una de las modalidades de la energía vital. Estos colores son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, es decir, los mismos colores del espectro del sol menos el índigo o el anillo. Bueno, entonces el chakra esplénico tiene mucho más desarrollo que el chakra anterior, tiene mucho más fulgores, tiene mucho más funciones,
y tiene mucho más subdivisiones. Vamos a recordar cómo estaba en la primera figura, es este de acá. Chakra umbilical. Esto es una supersíntesis de lo que ven en el libro, por supuesto. El tercer chakra está situado en el ombligo, o mejor diríamos en el plexo solar. Recibe la energía primaria, como todos, y la subdivide en 10 radiaciones, de suerte que vibra como si estuviese dividido en 10 ondulaciones o pétalos. Está íntimamente relacionada con sentimientos y emociones de diversa índole. Su color predominante es una curiosa combinación de varios matices del rojo, aunque también contiene mucha parte del verde. Las divisiones son alternativas y principalmente rojas y verdes. Vamos a recordar cómo está. Es este de acá, con 10 rayos. Energía entonces inicial, energía pura, luego la energía secundaria con los 10 rayos y luego la rotación y el movimiento. Chakra cardíaco, cuarto chakra, situado en el corazón, es brillante, de color oro, y en cada uno de sus cuadrantes está dividido en 3 partes, por lo que tiene 12 ondulaciones, pues su energía primaria se subdivide en 12 rayos. El chakra laringio, el quinto centro, está situado en la garganta, tiene 16 radios, correspondientes a otras tantas modalidades de la energía. Aunque hay bastante azul en su color, el tono predominante es el argéntico brillante, parecido al fulgor de la luz de la luna cuando hiela el mar. En sus radios predominan alternativamente el azul y el verde, en los radios. Y vamos a echarle un ojo para ver cómo está, tanto el cardíaco como el laringio. Aquí tenemos el cardíaco y el laringio. Todavía vemos los radios más o menos perceptibles. Pero ahora vienen por los más altos, 16 radios, chakra frontal. El sexto chakra, situado en el entrecejo, parece dividido en 2 mitades. Una en la que predomina el color rosado, aunque con mucho amarillo, y la otra en el que sobresale una especie de azul purpúreo. Ambos colores se corresponden con los de la vitalidad del chakra que recibe. ¿Acaso por esa razón dicen los tratados orientales de este chakra solo tiene 2 pétalos? Pero si observamos las ondulaciones análogas de los chakras anteriores, veremos que cada mitad está subdividida en 48 ondulaciones, o sea, 96 en total, porque este es el número de las radiaciones de la primaria energía recibida por el chakra. Es decir, aquí ya hay una multiplicación en el desarrollo impresionante. Y entonces lo vemos así. Hay una diferencia muy grande del chakra número 5 al chakra número 6. Aquí hay un brinco, hay un salto, hay una sobreespecialización enorme en lo que representan estos dos chakras. Bueno, estábamos con el frontal, que es este, con sus 96 radios. El brusco salto de 16, dice el Viter, a 96, y la todavía mayor variación súbita de 96 a 972 radios que tiene el chakra coronario, demuestran entonces que son chakras de un orden enteramente diferente de los que hasta ahora hemos considerado. Entonces brincamos desde el chakra mental superior de 96 hasta el chakra espiritual inferior que tiene de 96 brinca a 970. Bueno, aquí estamos hablando de una proliferación de radios con colores que ya también habíamos analizado, que son colores más asociados a la parte superior, amarillos, azules principalmente, y en la parte del chakra sexto son, pues hay varios colores, aunque ahí se le coló al clarividente el rosa también, pero son los mismos colores que ya hemos analizado en la parte de correspondencias de la que ya habíamos hablado. El chakra coronario, el séptimo chakra, en lo alto de la cabeza, es el más refulgente de todos cuando está en plena actividad, pues ofrece abundancia de indescriptibles efectos cromáticos y vibra con casi inconcebible rapidez. Parece que contiene todos los matices del espectro, aunque en el conjunto predomina el violeta. Los libros de la India le llaman flor de 1000 pétalos, y no condista mucho de esta denominación de la verdad, pues son 960 las radiaciones de la energía primaria que recibe. Échale un ojo para ver cómo lo ve el dibujante, es este de acá. Están los radios iniciales y luego aquí hay 900 y pico. Pues vean la diferencia desde la parte más primitiva hasta la parte más desarrollada de lo que humanamente tenemos todos. Bueno, entonces los libros de la India le llaman flor de 1000 pétalos y no dista mucho esta denominación de la verdad, pues son 960 las radiaciones de la energía primaria que recibe. Cada una de estas radiaciones aparece fielmente reproducida en la lámina del frontispicio, aunque es muy difícil señalar la separación de pétalos. Además tiene esta chakra una característica
que no poseen los otros y consiste en una especie de subalterno torbellino central de un blanco fulgurante con el núcleo de color oro. Es decir, tiene como dos círculos en el interior, que ya lo vimos aquí, y siempre el color oro es fundamental. Vamos a verlo acá. Lo que está diciendo, hay un primer círculo y luego un segundo círculo. Bueno, este vórtice subsidiario es menos activo y tiene 12 ondulaciones propias. Generalmente el chakra coronario es el último que se actualiza. Al principio no difiere en tamaño de los demás, pero a medida que el hombre adelanta en el sendero del perfeccionamiento espiritual, va acrecentándose poco a poco hasta cubrir toda la parte superior de la cabeza. Otra particularidad acompaña a su desenvolvimiento. Al principio es, como todos los demás chakras, una depresión del doble etérico, por lo que penetra la divina energía procedente del exterior. Pero cuando el hombre se reconoce rey de la divina luz y se muestra longánime en cuanto a lo que le rodea, el chakra coronario se revierte, por decirlo así, de dentro hacia afuera y ya no es un canal receptor, sino un radiante foco de energía. No una depresión, sino una prominencia erecta sobre la cabeza como una cúpula o como una verdadera corona de gloria. Yo me lo imaginaba como en la fontanela en el recién nacido, es una depresión del propio doble etérico, el que permite entonces la penetración de la luz divina, pero poco a poco, como dice acá, en función del buen uso que el sujeto hace de su sistema de pensamientos y la corrección que hace de sus actos y de sus dichos, y el trabajo interior, el autoconocimiento, el refinamiento que cada ser humano puede tener acerca de sí mismo, altera esta visibilidad y entonces pasa de una depresión a una normalización y finalmente a una eventración, es decir, algo que refulgura y que ya es un canal receptor sin un radiante foco de energía, pero también, cuando dejen dónde está la parte, básicamente hasta cubrir toda la parte superior de la cabeza. Al principio es como todos los demás chakras, una depresión del doble etéreo, por lo que penetra la divina energía en el exterior, pero cuando el hombre reconoce el rey de la divina luz, se muestra longánime en cuanto a lo que le rodea, el chakra coronario se revierte, por decirlo así, de dentro hacia afuera, y ya no es un canal receptor, sino un radiante foco, es decir, ya sobresale, como una corona. Bueno, ¿cómo es? Bueno, aquí tenemos algunos dibujos. Las imágenes pictóricas y esculturales de las divinidades, de excelsos personajes de Oriente, suelen mostrar esta prominencia cuando la persona se ha desarrollado mucho. Como se ve en la estatua del señor Buda en Borobudur, la isla de Java, reproducida en la figura 2. Este es el acostumbrado método de representar la prominencia y en tal forma aparece sobre la cabeza de millares de imágenes del señor Buda en el mundo oriental. Entonces, los orientalistas que tienen clarividencia y que observan la prominencia, habíamos visto que en un estudiante apenas incipiente esto es una eventración, es decir, es una depresión. En un estudiante más intermedio es una normalización de la cabeza y en un estudiante superior es ya una cúspide, en donde aparece entonces esto que yo le puse un círculo para poderlo diferenciar. Bueno, este es el famoso chakra coronario en la persona que ya lo ha desarrollado. En algunos casos, los 2/3 de ese chakra se representan en forma de bóveda, construida por 960 pétalos y encima otra bóveda menor, construida por las 12 radiaciones del vórtice subalterno, que ya lo habíamos hablado. Así aparece en la cabeza de la derecha de la figura 2, que es la de la estatua o imagen de Brahma en el Hokkaido Tohari Nagar en Japón, cuya antigüedad se remonta al año 749. El tocado de esta cabeza representa el chakra coronario de la guirnalda de llamas que de él brotan y es diferente a la representación del mismo chakra en la cabeza de la estatua del Buda. También se echa a ver dicha prominencia en la simbología cristiana, como por ejemplo en las coronas de los 24 ancianos quienes las echaban delante del trono del Señor. En el hombre muy evolucionado, y esta es la parte que nos interesa, el chakra coronario fulgura con esplendor, tanto que ciñe su cabeza como una verdadera corona. Y el significado del antedicho paisaje del Apocalipsis es que todo cuanto el hombre ha conseguido, el magnificente karma acumulado, toda la asombrosa energía espiritual que engendra, todo lo que echa perpetuamente a los pies de Logos para que lo emplee en su obra. Así, una y otra vez, repetidamente, está echando ante el trono del Señor su áurea corona porque continuamente la restaura de su energía diamante en su interior. Bueno, pues vean ustedes entonces qué obra tan interesante y la mucha información que podemos sacar de ella respecto a cómo se ve en el mundo físico esto y cómo funciona. Bueno, continuamos.
Una obra donde posiblemente se habla de clarividencia para poder constatar estas cosas que nos está regalando Charles Dicker es esta de teosofía práctica. Hay formas que fueron percibidas y de ellas se hicieron láminas que fueron dibujadas y que fueron intercaladas en la traducción francesa de Filosofía Práctica publicada en 1897 por la Biblioteca Cortacroc de París, en el volumen número 7 de la Biblioteca de los Rosacruces. Gistel nació en el 1638 en Baviera, estudió teología y jurisprudencia. Y poco a poco, después de reconocer en su interior el mundo espiritual, renunció a todo su interés mundano y inició un movimiento místico cristiano. Su oposición a la ignorante ortodoxia de la época le atrajo el odio de aquellos que les combatía, por lo que hacia el año 1670 lo desterraron del país, le confiscaron los bienes, por fin logró refugiarse. Evidentemente consideraba Gistel de índole secreta las figuras estampadas en su obra Filosofía Práctica y las mantuvo reservadas para sus discípulos durante muchos años, pues como él mismo dice, era resultado de una iluminación interior, probablemente lo que ahora llamamos clarividencia. En la portada de su libro dice Gistel es breve exposición de los tres principios de los tres mundos del hombre, representados en clara imágenes que demuestran de cómo y de dónde tiene sus respectivos centros el hombre interno, según lo que el autor observó por sí mismo en la divina contemplación y en lo que sintió y experimentó y percibió. Bueno, aquí estamos viendo que estas cosas ya existían. Aquí vemos el chakra de la corona. Y aquí vemos los otros que él también observaba. Y aquí las cosas que aparecen en esta obra, que esta es una obra de consulta. Es decir, no es una obra central, pero es una obra de consulta que nos ayuda a ver los diferentes intentos que el ser humano ya tenía para poder compartir con el resto de la humanidad las cosas que el clarividente ya de por sí, desde épocas remotas, veía. Y eso está en este libro para las logias que quieran comparar de alguna manera las dos obras. Es el prefacio de la edición de 1686, que viene en inglés también para que ustedes lo puedan revisar. Y ahora nos vamos con la energía primaria. Eso es en relación a la obra comparativa que íbamos a hacer para poder observar. Vamos a hablar también un poco de ciencia. Como sabemos, en la fisiología, en la neurofisiología, se le da poca importancia a la pineal. Se le considera como un apéndice, por lo general. Pocos autores lo ven de otra manera. Y esta no se sabe, incluso se ve a veces hasta con un poco de desprecio lo que el propio sabio anterior, Newton, pensaba de la glándula pineal, que era como la fuente donde estaba ubicada los aspectos internos como el alma. Bueno, entonces es un misterio para la ciencia y la ciencia ha aprendido un poco a despreciarla. No se sabe por qué está ahí, se sabe que está ahí, pero no sabe a qué se refiere, qué hace, cómo funciona. Y por lo general, cuando alguien se atreve a decir cómo es que funciona, pues lo general lo acribilla la ciencia, diciendo no sean tontos, esto es un apéndice que no tiene función observable. La otra es la hipófisis, de la que sabemos muchas cosas, porque muchas cosas hacen la hipótesis para el mundo fenomenal, y las otras, las que no hacen para el mundo fenomenal, todavía no están de alguna manera desarrolladas. Bueno, entonces haciendo ese análisis, cuando hablamos de los chakras, pues poco hay en la ciencia moderna que pueda asociarse a este tipo de investigaciones, como no sea la cámara Kirlian para medir el aura, como no sean algunas otras cosas, que son como realmente intentos muy tenues y muy superficiales para poder entender esto que el ocultismo nos enseña. Entonces ni siquiera merece la pena hacer una comparación. Por lo tanto, entonces omití las cosas de la ciencia que hay, pues son muy primarias, muy rebuscadas, muy superficiales, y la otra ciencia que hay pues es muy especulativa y tiene muchos errores. Entonces al final nos quedamos mejor con Dead Vita para beber de él lo mucho que sabe de filosofía y lo mucho que pudo percibir a través de su capacidad clarividente. Vamos ahora a hablar de la famosa energía primaria, la que entra a través de estos bordes. La divinidad emana de sí misma diversas modalidades de energía. Quizá haya centenares de ellas completamente para nosotros desconocidas. Pero se han observado algunas que apropiadamente se manifiestan en cada uno de los niveles alcanzados por el observador, aunque de momento solo las consideramos tal como se manifiestan en el mundo físico. Una de ellas es la electricidad, otra el fuego serpentino, otra la vitalidad y aún otra energía de vida totalmente distinta a la vitalidad, según al punto que ya veremos más adelante. Pacientes, largos y continuados esfuerzos necesita ser quien se proponga descubrir el origen de estas energías y su mutua relación. Cuando coleccioné en mi obra The Hidden Side of Things las respuestas a las preguntas formuladas durante años anteriores en las conferencias de ADIA,
Ya conocía la manifestación en el plano físico de la energía de vida, el fuego serpentino y la vitalidad, pero aún ignoraba su relación con las tres oleadas y efusiones de vida, por lo que las describí como si fuesen enteramente distintas y estuviesen separadas de dichas efusiones. Ulteriores investigaciones me capacitaron para solucionar esta diferencia y me complazco en tener ahora ocasión de corregir la inexactitud en la que en aquel entonces incurrí. Entonces, aquí nos está haciendo toda una introducción para poder corregir cosas que él pensaba que eran de cierta manera y que después de llevar toda una vida en Arial, pudo él transformar a otro tipo de percepción. Por los chakras fluyen tres principales energías que podemos considerar como representativas de los tres aspectos del logos. Esto ya es la parte corregida de la energía que penetra por la acampanada boca del chakra, y que con relación a sí misma establece una energía secundaria, que es una de las manifestaciones de la segunda oleada de vida. Es decir, la energía primaria, la energía divina, al chocar con este chakra, con este vórtice, y proyectarse en radios, pierde fuerza ligeramente y se convierte en radios, que ya es la energía secundaria. Es una de las manifestaciones de la segunda oleada de vida. Diamante del segundo aspecto de logos, o sea, la corriente de vida que este segundo aspecto de logos infunde en la materia, ya vitalizada por la primera efusión procedente del tercer aspecto del logos. Esto es lo que simbolizan las enseñanzas cristianas al decir que Cristo encarnó, esto es, que tomó forma del Espíritu Santo y de la Virgen María. La segunda oleada se subdividió en un número casi infinito de grados y aún se diferenció de sí misma, o por lo menos así nos parece, acaso por la maya ilusión de cómo la vemos actuar, porque continuamente el clarividente está comparando lo que ve en el mundo metafísico con lo que él percibe, porque al final está en el mundo físico. Se difunde por medio de innumerables millones de canales y se manifiesta en todos los planos y subplanos de nuestro sistema. Ojo, vamos a repetir todo esto. La segunda oleada se subdividió en un número casi infinito de grados y aún se diferenció de sí misma. Por lo menos así nos parece, acaso por la mayor ilusión con la que vemos actuar. Se difunde por medio de innumerables millones de canales y se manifiesta en todos los planos y subplanos de nuestro sistema, aunque esencialmente siempre la misma energía sin que se la deba confundir con la primera oleada que elaboró los elementos químicos con los cuales formó la segunda oleada, sus vehículos en cada plano. Parece como si sus manifestaciones fuesen más graves o densas porque emplean materia también más grave o más densa. En el plano búdico se manifiesta como el principio del Cristo, que poco a poco imperceptiblemente se va desenvolviendo en el interior del alma humana. Vemos que vivifica las diversas capas de materia de los cuerpos astral y mental, de modo que en la parte superior del astral se manifiesta en forma de nobles emociones. Y eso también es muy importante. Vemos que esta energía, cuando influye en el buscador, vivifica las diversas capas de materia de los cuerpos astrales y mentales. De modo que una vez vivificada, en la parte superior del astral se manifiestan las propias emociones que son propias de este nivel, pero de una manera noble, es decir, las emociones divididas en las emociones más nobles. Y aquí es donde se emparentan un poco la influencia búdica, entonces saca de sí, el sujeto en general, las emociones nobles. Y en la parte inferior como un mero impulso de vida que anima la materia del cuerpo astral. En su ínfima manifestación vemos que se envuelve en un velo de materia etérea y desde el cuerpo astral se transfiere por producto de los chakras al cuerpo físico, en donde encuentra otra energía, la llamada fuego serpentino Kundalini, que misteriosamente surge del propio cuerpo humano. Bueno, perdón, estábamos viendo aquí la imagen que es esta. La imagen otra vez con el pétalo de flor y luego los millones de radiaciones que hay alrededor. Fuego serpentino. Esta energía es la manifestación del plano físico de la primera oleada de vida diamante del tercer aspecto del logos. Existe en todos los planos que más o menos conocemos, pero nos ceñiremos a considerarla manifestada en la materia etérea. No se transmuta en la primaria energía ya mencionada ni en la vitalidad diamante del Sol, y parece que en modo alguno la afecta ninguna otra modalidad de energía física. Yo he visto cargar al cuerpo de un hombre con una corriente eléctrica de 1.250.000 voltios, de suerte que al dirigir los brazos hacia la pared brotaban enormes llamaradas en sus dedos, y sin embargo no experimentaba ninguna sensación extraña ni era posible quedarse carbonizado en semejantes circunstancias, mientras no tocase ningún objeto extraño. Pero ni siquiera tan enorme potencial eléctrico afectaba en lo más mínimo al fuego serpentino. Desde hace muchos años sabemos que en las entrañas de la Tierra hay algo que pudiéramos llamar el laboratorio del tercer aspecto del logos. Fíjense qué interesante lo que dice acá.
Desde hace muchos años, obviamente estamos hablando de 1910, y sabemos que en las entrañas de la Tierra hay algo que pudiéramos llamar el laboratorio del tercer aspecto de Logos. Al investigar las condiciones del centro de la Tierra, encontramos allí un voluminoso globo, tan formidable energía que no pudimos acercar. Tan solo nos fue posible tocar las capas externas e inferimos que evidentemente están en simpática relación con las capas de Kundalini del cuerpo humano. Está hablando obviamente del núcleo del planeta. El propio clarividente, haciendo un esfuerzo, trata entonces de percibir hasta donde es razonablemente posible. Hace muchísimos siglos que penetró en el centro de la Tierra la energía del tercer aspecto del Logos, pero todavía sigue ahí, elaborando gradualmente nuevos elementos químicos con creciente complejidad de formas y más intensa vida o actividad interna. Los estudiantes de la química conducen la tabla periódica compuesta por el químico, el famoso Mendeleev, en el último tercio del siglo pasado, en la que los elementos químicos conocidos están compuestos por orden de sus pesos atómicos, empezando por el más ligero, el hidrógeno, cuyo peso atómico es 1, y terminando por el urano, cuyo peso atómico es de 238.5, resulta el más pesado de los elementos conocidos. Los elementos más simples, que son el hidrógeno y el helio, y que son los responsables del brillo de las estrellas, una vez que hacen complejas elaboraciones y transformaciones de helio en hidrógeno y de hidrógeno en helio, y esta permanente fisión nuclear que ocurre en las estrellas es la que produce la luz que las estrellas tienen para poder compartirlas con los grupos de partículas que giran en relación a ellas, que son los planetas. Bueno, entonces, aquí está Leadbeater entrando ya en otro detalle de la propia obra para tratar de explicar entonces de dónde viene la energía que sube y de dónde viene la energía que viene de fuera. Es decir, ya lo habían hablado para los dos chakras inferiores. La que viene de prana, es decir, del sol prana, prana vitalidad al ser humano, y la que viene de la fuerza serpentina de la tierra. Bueno, y aquí vienen las personales investigaciones químicas, y yo creo que ya le voy a dejar hasta acá. Estamos entonces revisando una obra muy importante de Leadbeater para entender un poco cómo anima la energía del cuerpo humano. Desde el punto de vista de la química normal, natural, que uno estudia en fisiología, en fisicoquímica o en general toda la química que estudia uno del cuerpo humano, pues se asocia sin que se sepa por qué, pero se asocia la energía que manifiesta el cuerpo, a radicales físicos. Por eso estamos revisando esto, que ya están vinculados con los enlaces entre los elementos. Específicamente, hay un compuesto que se utiliza mucho en la química que se llama ATP, que es adenosintrifosfato, que es una adenosina con una pentosa que tiene 3 fósforos con enlaces de alta energía de oxígeno, y que cada vez que el cuerpo humano necesita energía, lo que hace es romper alguno de los enlaces, se libera energía y con eso movemos cosas. Nos movemos, subimos y bajamos según la química. Y es cierto en ese enfoque, pero lo que está aquí tratando de explicar Leadbeater es que no es tan simple. En realidad hay muchas otras energías, aunque para el estudioso del mundo físico, no del metafísico, le parezca que lo que está relacionado con la operación de la energía que nos mueve está vinculada a este producto que se llama adenosintrifosfato, ATP. Y entonces ellos dicen que cuando usamos energía, el ATP se desdobla en ADP, es decir, 2 fosfatos, adenosindifosfato, y si seguimos utilizando energía, pues lo pasamos a AMP, que es adenosin monofosfato, y cuando comemos y descansamos, entonces lo que hacemos es agregar nuevos fosfatos, y eso lo hacemos a través de una serie de enzimas, y hay un montón de ciclos en donde esto se explica, el ciclo de glicólisis anaerobia, el ciclo de Krebs y algunos otros por el estilo, que son ciclos en donde el cuerpo está como rehaciéndose de la energía que necesita, pero todo esto es la química física visible del mundo fenomenal. Aquí Leadbeater nos está hablando de otra energía mucho más importante, que aunque se pueda expresar en los enlaces de alta energía ya en la química visible, en realidad son cosas que pasan, que no están al alcance del investigador común y corriente, y solamente el investigador lo ve a través de los cambios que hay en la materia atómica de los ciclos que estamos comentando que suceden y que están perfectamente descritos en todos los libros de química, sobre todo los que se estudian en medicina. Bueno, voy a dejar hasta acá, chicos. Vamos a pasar entonces a las preguntas que pueden ustedes tener de todo este tema importante de la energía interna del cuerpo humano.